Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, inició una nueva etapa en la vida pública del país, la Cuarta Transformación. Justo para conversar sobre este proceso, saludamos con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la Licenciatura de Administración en Negocios Internacionales de la Ibero, Campus Ciudad de México. Doctora, bienvenida a Capital 21, como siempre un gusto saludarla. El gusto es mío, Juan. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rindió protesta Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado y mencionó muy al inicio de su discurso que iniciaba la Cuarta Transformación y con ello un cambio de régimen político en México. Doctora, y de acuerdo a su especialidad le preguntamos esta noche este cambio de régimen político en el cual pues se repudia el modelo neoliberal, ¿cómo puede afectar para bien o para mal las negociaciones con otras naciones para atraer a la inversión extranjera? Muchas gracias, Juan. Sin duda pudimos ver a lo largo de su discurso de todo el día que repitió en reiteradas ocasiones esta parte del modelo neoliberal, criticándolo. Es válido hasta cierto punto sí cuestionar hasta qué punto un modelo detuvo el crecimiento de un país de manera sexenal. Sin embargo, no se le puede echar la culpa de todo, de la corrupción, de la impunidad, ni de la inseguridad de un país a un modelo económico. Claro que puede haber afectación si se va de manera radical y al extremo. Sin embargo, estuvo acompañando a través de su representante la última etapa de la negociación del TEMEC. Estuvo de acuerdo en que se diera. Entonces yo espero que sus palabras sean unas, pero que las acciones sean de manera mesurada y por lo tanto la apertura comercial que México ha continuado a través de Canadá y de Estados Unidos se logra avanzando, porque también recordemos que a fines de este año entra en vigor el TPP y de igual manera el año que entra esperamos que logre avanzar el proceso ya del texto final del Telecuem. Por lo tanto, a nivel internacional yo espero que este tipo de mensajes no genere que se frene la inversión extranjera directa, sino que sea más un discurso de mera retórica mediática, pero que en realidad sobre la marcha sí esté dispuesto a que México continúe estando abierto con otros países. Doctora, y justamente este fin de semana que se firmó el TEMEC, además entra el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con este discurso, pero también el presidente Donald Trump a través de Twitter pues le felicitó, Ivanka Trump estuvo aquí presente, es decir, creo que hay una relación de apertura cuando menos en cuanto a que México y Estados Unidos sigan llevando la cordialidad con la que se han venido manejando políticamente, esperemos también sea comercialmente así, ¿cierto? Es correcto, Iván, qué bueno que lo preguntas porque estoy segura y convencida de que estaremos viendo a nuestro actual presidente más en un escenario nacional y estaremos viendo al actual canciller más en esta vinculación internacional. Él seguramente será, como lo ha estado, reuniéndose con el secretario de Estado en Estados Unidos el día de hoy, seguramente continuará viajando, haciendo presencia por parte de México, pero veremos a un presidente mucho más enfocado a los temas de la agenda nacional, ocupándose pues que cumpla los 100 compromisos que ya manifestó el día sábado en su toma de protesta. Se habla de una posible relación bilateral con Estados Unidos mucho más cordial, mucho más sutil. Sin embargo, yo considero que esto va a ser el mero discurso porque al día de hoy no hay una solución con respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la caravana de los migrantes. No se ha detenido el discurso sobre el tema del muro y recordemos que ya aquí lo hemos venido mencionando, que el TEMEC seguramente va a ser una moneda de cambio entre el Partido Demócrata con los republicanos y esta moneda de cambio va a ser, te ratifico el acuerdo trilateral, pero a cambio de algún tema de la agenda política. Entonces, estaremos viendo que continuarán este tipo de tweets cordiales, sutiles, pero va a haber bombas y balas políticas en la realidad dentro de la agenda política y comercial en los dos países, Iván. Doctora, más allá de suposiciones sobre lo que podría pasar en días futuros al día de hoy, después de que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta, ¿cómo han reaccionado otras naciones? Tuvimos muchos invitados, mandatarios de distintos países, de distintos continentes, y bueno, hay una respuesta hoy lunes, día que abren los mercados, día que abren las bolsas. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se tomó?
Qué bueno que lo preguntas, Juan, porque yo creo que es importante que la gente que nos ve tenga esta calma y esta tranquilidad de que los mercados desde el día sábado estuvieron muy tranquilos. Obviamente el día de ayer pudimos ver que las operaciones en el mercado asiático estaban iniciando con operaciones bastante cautelosas y el día de hoy el dólar cerró en 20.35 pesos, por lo cual nos manda el mensaje que esta cuarta transformación que inició a partir del día sábado, al menos en retórica, pues el mensaje también ha sido con respecto al tema del aeropuerto. Por ejemplo, el mensaje que envió, si bien es cierto, en contra del neoliberalismo, no comentó nada negativo con respecto a frenar el tipo de inversiones extranjeras directas, a pesar de que sí criticó mucho la reforma energética y también ya anunció que la reforma educativa va para atrás. Por lo tanto, hemos visto que los mercados están mesurados, cautelosos, pero no considero yo que vaya a haber una baja en el dólar, ni mucho menos que vaya a venir tampoco una rueda de la fortuna. Es decir, va a haber una banda de flotación muy suave, muy cerrada, y así estaremos viendo que esto va a ir teniendo impacto cada vez que venga una declaración tanto del actual presidente como de algunos de sus funcionarios. Por lo tanto, es importante pues que invitemos a los políticos que sean muy mesurados en sus palabras, cautelosos en lo que declaren, porque cada vez que venga algún anuncio a partir de las 7:30 de la mañana, estaremos viendo que estará impactando todo lo que tenga que ver con los mercados bursátiles de México y el mundo. Aprovechando, doctora, que tocó el tema de la reforma energética, un tema que tocó de manera puntual el presidente en su primer discurso en San Lázaro, pues ya tenemos esa reforma funcionando. Hoy en día hay inversión extranjera. Eso de cualquier manera no ha impedido que la gasolina siga subiendo su precio, y el propio presidente decía, me piden ahora que yo baje la gasolina quienes la subieron en primera instancia. ¿Cuál va a ser, digamos, las acciones que tendría que tomar Andrés Manuel López Obrador, o qué se puede esperar con respecto a esta reforma energética que él piensa echar abajo? No sabemos qué puede ser. Yo lo que visualizo, Iván, es que ojalá no se la pase a lo largo de 6 años nada más a través de consultas, sino necesitamos políticas públicas, necesitamos decisiones de un presidente. Esta cuarta transformación de la que tanto él ha hablado se ha enfocado mucho a cuestiones de impunidad y corrupción. Sin embargo, no hubo un planteamiento el día sábado de manera clara y objetivo con respecto a qué va a hacer con respecto a la reforma energética. Simplemente se ha criticado, se ha cuestionado, pero de manera clara al día de hoy no ha habido una propuesta sobre la mesa, ni ha habido información hacia los medios de comunicación para que podamos saber hacia dónde se quiere dirigir con respecto a esta crítica, pero como bien tú dices, finalmente ya está sobre la marcha. Únicamente se manifestó en contra de que va para atrás la reforma educativa, entre otros temas, y dentro de sus 100 compromisos está otros temas de la agenda. Por ejemplo, exactamente, ¿no? Que se va a construir, como hoy también ya anunció el tema de que el fideicomiso con respecto al aeropuerto va a continuar, aunque la construcción se detiene. Entonces sí considero que tenemos que estar muy a la expectativa de lo que esté pasando día a día, porque puede haber sorpresas. Yo creo que ellos de igual forma sobre la marcha irán anunciando sobre decisiones y medidas que irán tomando, porque al final del camino yo creo que es importante la comunicación social que ellos estén teniendo sin duda, de acuerdo, a través del sin Palacio duda. Nacional a la sociedad de este país. Bueno, doctora, pues ¿a quién no le conviene invertir en un país que tiene como una de sus políticas principales el generar las oportunidades de desarrollo a todos sin distinción alguna? Muchas gracias, doctora. Al contrario, Juan, Iván, muy buenas noches. Gracias, y un gusto buenas noches, acompañarlos doctora. el día de hoy.